Martín Montoya, bienvenido en Milano, bienvenido al Inter. Aquí tenemos la Champions que acabas de ganar con la camiseta del Barcelona, pero para la próxima temporada el gran objetivo para los hinchas de Inter es regresar a esta competición. Hola, buenos días. Sí, la verdad es que con muchas ganas de estar aquí, con mucha ambición, mucha ilusión de hacer algo grande en este club tan grande como estos años atrás, que tiene una historia increíble. Intentar ser campeones de liga y poder el año que viene estar en Champions. Te hemos visto al teléfono, te quiero preguntar si era Roberto Mancini, ya hablaste con él, ¿qué te ha dicho para la temporada que ya va a empezar? Sí, acabo de hablar con él, que nada, que muchas gracias por venir y que nos vemos el domingo. ¿Cuánto ha sido importante la presencia de Mancini en el club para que tú llegaras al Inter? Pues la verdad es que desde el principio han apostado por mí. Yo tenía mucha ilusión de jugar, de sentirme futbolista otra vez. Jugar es lo principal y tanto Mancini como Silviño me han convencido en poder estar aquí, en este proyecto. En este equipo vas a encontrar otra vez a Mauro Icardi, que jugaste con él un partido en la cantera del Barça. Sí, jugué un partido con Mauro si no me equivoco, en Mallorca, en Juvenil B, un partido que ganamos allí. ¿Tienes algún recuerdo de ese partido? Pues el recuerdo que marqué el gol, pues justamente jugué de extremo derecho en vez de lateral y marqué el gol, el 0-1. ¿Y cómo jugó con Icardi? ¿Ya lo sentiste, Icardi, en esos días? Sí, la verdad es que Icardi es muy buena persona. He tratado poquito con él, pero la Masía, cuando nos hemos visto por ahí, es muy buena persona y como futbolista ha progresado mucho y está en muy buen nivel. Y ahora un último mensaje para los hinchas de Inter. Pues que muchas gracias por el apoyo a todos, a los tifosi, a todos, y esperemos ganar muchos títulos. Gracias, Martín. Gracias.